¿Qué tal, hermanos, amigos y vecinos de la ciudad de Alberti, Bragado, Chivilcoy y ciudades vecinas? Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar una vez más para seguir compartiendo palabra de Dios. En este tiempo vamos a hablar de una enfermedad muy grave de la antigüedad. ¿Sí? En tiempos de enfermedades y pandemia, quería hablar sobre una enfermedad muy grave y muy triste de la antigüedad y que sigue hasta el día de hoy. Y para eso, bueno, vamos a la palabra y poco a poco vamos a ir desglosando este sermón, ¿sí? Vamos a leer en San Lucas, ¿sí? Lucas, el que escribió el Evangélico y que era médico griego. Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11, ¿sí? Vamos a leer de a poco. Dice la palabra de Dios, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿sí? Iba Jesús de viaje, cruzando de ciudad en ciudad. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿sí? Me quedo acá. La lepra era una terrible enfermedad. Terrible y triste enfermedad. Bueno, hoy no se menciona mucho porque hasta hace muy pocos años, en los 80, un médico y científico venezolano llamado Jacinto Combit, él descubrió la vacuna, ¿sí? Y bueno, desde ese tiempo hubo un tratamiento para aquellos que tenían esta terrible enfermedad de la lepra. Acá en Argentina también hubo varios lugares de tratamiento. Uno que tenemos muy cerca es acá en General Rodríguez, el Hospital Nacional de Dr. Baldomero Sommer, así se llama, en General Rodríguez. Allí hubo muchas personas haciéndose tratar la lepra. Muchas personas que vivieron por muchos años en confinamiento, con mucha guardia y policías alrededor para que no se escapasen. Hasta que, bueno, la vacuna fue descubierta y hoy puedan hacer un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Esta enfermedad es una enfermedad de la piel, de manchas, y no pica, no duele, no crea molestias, pero poco a poco va corrompiendo la piel, los cuerpos, los tejidos, pudriéndolos, ¿sí? Corrompiéndolos, echándolos a perder, ¿sí? Sigo leyendo, leo este mismo versículo. Dice: salieron al encuentro 10 hombres, los cuales se pararon de lejos. Una consecuencia que tenía esta enfermedad es que al no saber cuánto contagiosa era, se buscaba aislar a las personas, tenerlas bien lejos. Hay muchas historias tristes desde acá de Argentina de personas que al descubrirse su enfermedad eran inmediatamente aisladas de su familia y viviendo en confinamiento en este lugar acá en General Rodríguez y en muchos otros más lugares que eran leprosarios aquí en Argentina hasta que se descubrió la vacuna. Pero mira lo que esto estoy hablando de acá un par de décadas atrás. Imagínense la antigüedad. La persona que se le descubría esta enfermedad era condenada a vivir en el ostracismo, o en el aislamiento total de su familia, de la sociedad, alejado de todos, viviendo una vida en soledad o quizás con otras personas afectadas como él por esta terrible enfermedad de la lepra, y viviendo en humillación. Tenían que vivir anunciando todo el tiempo, si veían a alguien a lo lejos, diciendo: inmundo, soy inmundo, para que las personas no se acerquen. Y llevaban también una especie de, el pelo raído, decían, y cubriéndose la cara. Era terrible esta enfermedad. Y era terrible el temor y el terror que causaba a las personas. Voy a tomarme... yo la hablo, la cuento, y la hablo como fue en la palabra, pero me parece muy, muy importante que ya que tenemos algunos recursos, aprovecharlos, y quisiera poner solamente unos 5 segundos de imágenes de esta enfermedad, ¿sí? 4, 3, 2,
1. Bien. ¿Las vieron? Terribles imágenes de esta enfermedad. Una cosa es hablarlo, relatarlo, pero cuando usted ve esas imágenes que son chocantes y causan terror y causan pavor, así también causaban pavor en ese tiempo. Y así lo buscaban las personas, alejarse, espantados por esta enfermedad. Así como la lepra, ¿sí? Como vimos en las imágenes, va corrompiendo, echando a perder el cuerpo, sin picar y sin doler. Así también el pecado, poco a poco, en nuestras vidas, si estamos lejos de Dios y lejos de la voluntad de Dios, el pecado poco a poco va corrompiendo nuestro espíritu. Es esta enfermedad espiritual que nos mantiene alejados de Dios. Amén. Por eso decimos que se compara la lepra con el pecado, porque si bien la lepra, que aún no pica ni duele, poco a poco va corrompiendo y echando a perder la piel y afectando todo el físico, el pecado poco a poco ha ido afectando a toda la sociedad, a la humanidad, lentamente, ¿sí? Y por supuesto, como decíamos, como la lepra no pica y duele, usted ve claramente que hoy hay muchas cosas que claramente sabemos que es pecado, que no es aceptado de parte de Dios. Y lo vemos en pantallas grandes de televisión, en los horarios de más audiencia, ¿sí? Como si nada pasara. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Dice que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿sí? Acá dice la palabra que, bueno, al no permitírsele a ellos acercarse a Jesús a causa de esa enfermedad, tuvieron que gritarle a lo lejos. Hoy que estamos pasando por tiempos que tenemos que estar recién separados, a veces que no se nos ocurra pensar que al estar lejos no podemos clamar a nuestro Dios. Y aunque las circunstancias actuales, quizás de pecado y de enfermedad del pecado, no nos permitan acercarnos o estemos lejos de la santidad de Dios, aún así podemos clamar a Dios y Él nos va a escuchar. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí, o sea, grita, clama a mí y yo te responderé. Amén. Así dice la palabra. Voy a otra vez, dice, versículo 3, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Oh, gloria a Dios. Jesús de lejos también les dio una instrucción, que era ir a los sacerdotes. En ese tiempo, los mandamientos bíblicos ordenaban que cuando la persona que estaba afectada de alguna enfermedad, cuando ya no tenía esa enfermedad, debía presentarse al sacerdote, como si el sacerdote fuera un doctor, para que fuera examinado y le autorizara a volver otra vez a la comunidad. Estas personas, aunque no veían en ese momento su sanidad, obedecieron. Las 10 se dieron vuelta. Y esto también nos hace ver que los milagros no son muchas veces instantáneos, como hemos visto en otras veces, que Jesús oraba en un lugar y en la misma hora obraba el milagro. En este tiempo, en ese momento que Jesús le da la orden de que vayan al sacerdote, aún no veían ellos el milagro. Pero la palabra acá nos dice claramente que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ¿sí? Así que no era judío, ¿sí? Era un extranjero. Respondiendo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Acá finalizamos en el versículo 19, ¿sí? Acá vemos que mientras iban, mientras obedecían lo que Jesús les mandaba, la sanidad llegó.
Y uno al verse, esas manchas terribles que tenía ya no estaban más, regresa a darle la gloria y a darle las gracias a Jesús. Dice que se acerca y se postra ante sus pies. Esto de postrarse es se ve claramente un reconocimiento a la divinidad de Cristo, un agradecimiento a la divinidad y al milagro hecho por Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Estas imágenes que mostrábamos hace un rato, que nos ayuda también a entender a esas personas que al verse en tan terribles enfermedades que no les permitían acercarse a sus hijos, a sus esposas, a sus familias, a sus seres queridos, esta vez ya no solamente era una limpieza que les permitía ser sanos, sino los volvieron otra vez a la comunión con sus familias. Y otra vez a la comunión en el buscar a Dios, en el llegar al templo. Y otra vez la comunión con los seres queridos. Que el Señor nos ayude. Que podamos ver también que así como nos generaba rechazo esas imágenes terribles de la enfermedad, así ese rechazo de la santidad de Dios al pecado. Y tan terribles las imágenes, así es el pecado que afecta a la vida de las personas, al alejarse de Dios y no poder tener una vida plena. Quizás no se siente, quizás no se ve, parece que no pica lo que uno hace mal, parece que es indolente, como la lepra. Pero poco a poco el pecado afecta a las vidas, afecta a las personas y a las familias. Que podamos poder reaccionar y buscar a este Dios que limpia nuestras vidas. No solamente limpia nuestras enfermedades cuando clamamos a Él. Acá vemos que este varón, el que regresó, no solamente llevó la bendición de una sanidad física, sino que también, dice, tu fe te ha salvado. Su vida tuvo una experiencia de liberación espiritual. Antes estaba en enfermedad y ahora estaba no solamente sano, sino libre en la salvación que Cristo le daba. Que el Señor nos ayude. Amén. También vemos, dice que era un extranjero, y acá vemos claramente que sin importar la raza podemos limpiar nuestras vidas. Amén. Que no estaba solamente esa limpieza y esa salvación para el pueblo judío, sino para cualquiera que quisiera acercarse con fe a buscar a este Cristo. Este es el plan que Dios tuvo para toda la humanidad, de que Cristo muera por nosotros en la cruz, para que cada uno de nosotros pudiéramos buscar la limpieza de nuestros pecados a través de buscarlo a Cristo como nuestro Salvador. Que Dios nos ayude a poder entender cuánto necesitamos de Dios. No solamente para nuestro físico, sino para nuestra alma. El que el Señor nos ayude a buscarlo cada día más y que Él nos limpie. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo con tu palabra. Te rogamos para que tú estés obrando en cada uno de mis hermanos que estás viendo y oyendo este video. Si hay alguna enfermedad, que tú estés sanando. Si hay alguna dolencia, que tú estés quitando toda dolencia. Pero por sobre todo, que tú estés trayendo salvación a cada una de esas almas que están oyendo y viendo este video y esta palabra. Te ruego que bendigas a mis hermanos, mis amigos y vecinos de Alberti. Te lo ruego, Señor, bendícelos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en otra oportunidad para seguir compartiendo palabra de Dios. Dios les bendiga.